Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión que tenemos hoy de nuestro servicio. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento de la iglesia en diferentes países, en México, Colombia, Ecuador, Chile, aquí en Estados Unidos y en los demás países donde, ha permitido el Señor que esta palabra corra y sea glorificada. Le damos gloria a Dios porque si estamos en este lugar es levantando el nombre de Jesucristo. Y yo te pido ahí que cuando te conectes, ten una expectativa en tu corazón. Ten esa expectativa de lo que Dios puede hacer durante este tiempo y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu y permite que la palabra penetre hasta lo profundo de tu corazón. Desactiva el abogado interno que todos nosotros tenemos, porque todos tenemos un abogado interno que nos defiende y que dice, esa palabra es para el uno, esa palabra es para mi tío, mi primo, mi hermano. Pero la palabra de Dios es personal, es única. Tiene tu nombre en él porque Jesucristo murió por ti y su palabra es para ti. Y vamos a orar en este tiempo. Yo te voy a pedir el favor que en este tiempo que vamos a adorar al Señor no te desconectes. Dispone el tiempo para cantarle al Señor. Él merece la gloria, Él merece las alabanzas por lo que hizo en la cruz y por todo lo que tiene establecido para tu vida y para lo que viene para todos nosotros. Acompáñenme aquí en esta oración. Padre, te damos gracias por tu preciosa presencia en nuestras vidas. Gracias por la obra de la cruz, gracias por tu sangre, gracias por comprarnos, por darnos vida juntamente contigo. Señor, te pido que hoy traigas una mayor revelación de quién eres tú, que seas tú a través de la palabra, Señor, revelándote a nuestros corazones y que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos en una adoración sin igual. Te pedimos que te muevas durante la adoración, durante la alabanza, que seas tú ministrando el corazón, que seas tú ministrando el espíritu, el alma, trayendo sanidad, vigor, trayendo fortaleza y aún quitando todo aquello que no proviene de ti. Hoy te bendecimos, Padre, y te pedimos que estés en nosotros y con nosotros durante este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora vamos a alabar al Señor con esta canción. Padre, gracias. Oh, sí, Jesús. Me acepte así. Gracias, Señor. Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Declara la libertad que te dio. Libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
tus hijos. Gracias por darnos un alto lugar en tu corazón, Señor. Gracias por colocarnos como tu familia, por tu amor. Somos aceptados en ti. Gracias porque de ti proviene nuestra identidad. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Qué buena forma de comenzar en esta tarde dándole la gloria a Dios y diciendo: Señor, te creemos a ti. Yo te voy a decir algo. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Las palabras de Dios no pasan, permanecen. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasa, se cumple tal cual es. Y aquel que ha dado su palabra... ¿Has visto el Strong Kids? ¿Se cortó la transmisión? ¿O está bien? Ok. Yo no sé si tú hayas visto el Strong Kids previo a este mensaje, y yo te recomiendo que lo veas. Es un mensaje bien lindo de cuando nosotros tenemos una nueva vida. Y el Señor ha abierto esa autopista a través de Jesucristo para que tú y yo podamos disfrutar la vida que Él vive y que tú y yo la podemos disfrutar aquí en la tierra. Yo quiero saludar, ¿cierto?, virtualmente a esas bellas familias que nos acompañan en la iglesia, a la familia Ulloa, ¿cierto? Ahí están mis suegritos, a la familia Jara, a la familia Olivera. Allá está Christopher, a la familia Díaz con Sergito y Sandra, a las diferentes familias, Vivi, Willy, a cada uno, a María Fernanda con sus chicos, a Andrés y Mafe, a Henry, a todos los que hacen parte y que nos están ayudando todos juntos, levantando una cosecha, ¿cierto? A Yolandita, a su mami, a todas las personas que van, Blanquita con mi hermano Oscar. En este momento se me nubla la mente pensando en todas las personas, a la tía Gaby, a la tía Vicky, a toda la familia, ¿cierto? Nuestra familia cercana, primaria de sangre, a todos, en todos los lugares que están, de verdad. Gracias porque nos están ayudando, con lo que tú haces ahí viendo, compartiendo, nos están ayudando a levantar una cosecha de amor. Dime, linda. Sí, bueno, Henry está conectado, me dicen ahí. Y otras personas, yo quiero extenderles un abrazo. Si no te mencioné, no es porque no te tenga presente, simplemente en tiempos al aire la mente se le nubla a uno para saludar a todos, pero quiero que sientas un abrazo desde acá, que tú recibas esta palabra, la atesores en el corazón, porque créeme que hay una palabra bien exhortadora para nosotros. Estas son de las palabras que yo les había comentado a lo largo de esta semana que pasó, que no son tan populares. Y yo te pido que las recibas en tu corazón. A veces nosotros recibimos las palabras y pensamos que son para terceros, pero que tú puedas recibir esta palabra en tu corazón y examinarte a través de ella. Cuando nosotros lo hacemos, la palabra nos sana, nos restaura, nos levanta, nos fortalece. Y yo te pido que me acompañes ahí en una corta oración, porque te digo, necesito la unción del Espíritu Santo para poder compartir la intención de Dios que Él tiene con respecto a esta palabra. Padre, yo hoy te entrego mi corazón, te entrego mi boca, mis palabras, mis pensamientos, y te pido que tú fluyas con poder, que las palabras que yo hable sean utilizadas por ti para que llegues al corazón de tus hijos y les hables a su corazón lo que necesitan escuchar. Y te pido, Padre, que estas palabras sean como semillas en el terreno fértil del corazón, que traigan cambio y transformación, pero sobre todo que pongan un fruto que permanezca. Padre, gracias porque dice tu palabra que tus palabras son espíritu y son vida a los que la hallan, Padre. Que nosotros seamos hallando esa palabra para que nos dé vida y nos haga permanecer en ti. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y hoy, si pudiéramos darle un título al mensaje de hoy, a la enseñanza, la voy a dividir o la dividí en dos partes. Hoy voy a estar tocando la primera, en 8 días va a ser la segunda. Y el tema es Camino a Damasco. Y quiero tomar la historia acerca del apóstol Pablo, al cual Jesucristo se le encontró y cambió su vida. Y quiero decirte algo, tal vez tú no hayas leído la historia, se encuentra en el libro de Hechos. Él la narra cómo ocurrió en el Hechos capítulo 8 y 9, ¿cierto? Sobre todo en el 9, y él la vuelve a contar en el capítulo 26. Pero antes de contártela, yo quiero decirte lo siguiente. Todos en la vida tenemos momentos switch. ¿Qué es un momento switch?
Un momento switch es en donde esos momentos donde las cosas cambian, en donde las situaciones que tú crees que eran estables dejan de serlo, en donde lo que creías seguro en la vida se vuelve inestable. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a esos momentos switch, en la Biblia vemos la vida de José, ¿cierto? El hijo de Jacob, en el momento en que él era el hijo preferido de su papá y fue vendido como esclavo. Ahí eso fue un momento switch, su vida le cambió. Un momento switch que nosotros podemos enfrentar es cuando vamos al médico y resulta que el médico te dice, no, tus exámenes no salieron bien, tenemos que hacer más estudios. Y simplemente es porque no se atreve en ese momento a decirte que tienes una enfermedad que tal vez sea grave, que tal vez sea terminal. Un momento switch es cuando tienes, tu familia está bien, todos creen que están bien y de un momento a otro tu familia se destruye. Otro momento switch es cuando tú crees que van las cosas bien en tu empresa y de repente te enfrentas a una quiebra repentina, cuando pierdes el trabajo, cuando pasa lo que tú no crees que puede pasar y eso te desestabiliza. Otro momento switch es cuando el mundo va rodando y de repente aparece un coronavirus y entra un pánico general y declaran una pandemia y después de la pandemia declaran cuarentena y después en otros países empezamos a ver que hay toques de queda. Un momento switch es cuando tú empiezas a ver en las noticias que las personas que se mueren ni siquiera las dejan enterrar. Un momento switch es cuando te enteras también que aún los familiares, si alguien se muere en casa porque no los aceptan en los hospitales, los tienen que sacar afuera y esperar a que los recojan. Todos esos son momentos switch. Es un momento, estamos viviendo un momento switch donde todo cambió. Y si todo cambió, nosotros no podemos permitir seguir siendo los mismos. Todo en nuestra vida tiene que cambiar partiendo desde lo más básico. Y pensando en esto, permíteme contarte la historia de Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo. Pero Saulo de Tarso tenía una vida armada. Y nosotros, así como Saulo de Tarso en algún momento iba camino a cumplir en lo que él pensaba que iba a hacer, nosotros antes de esta cuarentena íbamos tranquilo a nuestro Damasco. Tú y yo íbamos camino a nuestro Damasco. Llamémosle el Damasco los propósitos o hacia donde pensamos que iba nuestra vida. Teníamos planes, proyectos, trabajos, sueños, anhelos, como tal vez los tenía Saulo de Tarso. Y camino a Damasco era el camino donde Saulo de Tarso, o Pablo, creía que estaba haciendo las cosas bien. Saulo de Tarso estaba siendo fiel a lo que él tenía, las convicciones que se le habían enseñado. Y de hecho, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, se narra un hecho donde Pablo estuvo presente. Y recuerden que los apóstoles estaban allí y se consolidó la iglesia. En los primeros capítulos de Hechos se consolida la iglesia, viene el Espíritu Santo, los bautiza, empiezan a predicar. La primera predicación de Pedro se convierte en 3,000, ¿cierto? Y todo va en ese orden de ideas, pero la iglesia empieza a presentar gran oposición. En la iglesia se levantan diáconos que empiezan a servir. La Biblia nos habla de 7 diáconos, dentro de los cuales estaba Esteban. Esteban era un diácono y era tan lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? De buen testimonio, servía a las mesas, que él un día se empezó a discutir con algunos religiosos de la época con respecto a Jesús y les hablaba con tal de nuevo y con tal valentía acerca de Jesucristo que ellos empezaron a crujir los dientes de rabia. Y en ese Hechos 7, 54 al 60 nos narra cómo ellos de rabia lo llevan a un lugar para apedrearlo y a Esteban se le abren los ojos en el Espíritu y dice, veo el trono y a la diestra a Jesús. Y eso les da más rabia y empiezan a matarlo, y cuando lo están matando resulta que él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y las ropas dicen que las colocaron a los pies de un joven llamado Saulo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Saulo desde el principio pensaba que estaba cumpliendo la voluntad de Dios para su vida, pero no se estaba dando cuenta que estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque así le enseñaron. Y tal vez tú has pensado siempre que has estado cerca de Dios porque así te enseñó una religión, así te enseñaron tus papás, así te enseñaron en cualquier lugar. Pero pensaste que has estado haciendo la voluntad de Dios. Y te digo, estamos en un camino a Damasco, donde en una situación switch,
donde Dios quiere llamarnos la atención. Porque hoy tú y yo podemos estar en ese mismo punto, habiendo planeado hacer muchas cosas en nuestra vida que ahora han quedado en pausa por la cuestión de cuarentena y por lo que se va a venir, porque esto, aunque se va a reactivar, va a tomar un poquito de tiempo. Y esos planes, tal vez, si hoy los ves, estaban lejos del propósito con el cual Dios te había dado vida. Y es probable que durante este tiempo de cuarentena, escuchando los mensajes, hayas inclinado un poco más tu oído a Dios o a los asuntos de Dios y te hayas dado cuenta de que el rumbo que había tomado tu vida hasta este momento no era un rumbo que te acercara más a Dios, sino que en este momento switch, en este punto del camino a Damasco, hubo un stop. Y quiero que retomemos desde ahí en Hechos capítulos 1 al 3, estoy haciendo una introducción. Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3. Y dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿Cuál muerte? La de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Él era muy amado en medio de la iglesia. Versículo 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos ver que nosotros podemos ver que Saulo estaba haciendo a nuestros ojos todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Saulo daba muerte a los que estaban vivos. Si lo pueden notar, él quería matar a todos los que estaban vivos. Pero la obra de Dios en la tierra es dar vida a los que están muertos. No es dar muerte a los que están vivos, sino dar vida a aquellos que están muertos. Saulo mataba y perseguía a la iglesia. Ahora, a nosotros nos resulta muy fácil juzgar las acciones de Saulo, desaprobando lo que estaba haciendo y hasta repudiando lo que él hacía por su comportamiento. Pero a través del mensaje de la palabra, yo lo que pretendo, o más bien lo que el Espíritu Santo pretende, que tal vez que tú y yo podamos ver que es posible que sin perseguir físicamente a la iglesia o literalmente estemos persiguiendo personas, nosotros podamos estar trayendo muerte en vez de vida. ¿Cómo? A través de nuestros actos, a través de nuestro testimonio. A través de ese testimonio podemos estar asesinando nosotros la fe de las personas para que no se acerquen a Jesús, siendo para ellos una piedra de tropiezo. Y esto nos ayuda a nosotros a examinarnos. ¿Qué tanta vida nosotros estamos engendrando a otros? ¿Nuestras palabras dan vida o dan muerte? ¿Nuestras palabras son confesiones de bendición o de maldición? ¿Estamos hablando bien o estamos hablando mal? Y en una de las mañanas yo hablaba acerca de eso, una actitud de bendición o una actitud de maldición. Y nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo que Pablo hacía. Mira que a veces cuando tú juzgas sin conocer, el Espíritu Santo de Dios te habla. Y quiero contarte una experiencia que yo tuve en donde a mí me parecía un poco indignante. Se los voy a contar desde mi trinchera religiosa, ¿no? Un poco indignante cómo Pedro se le ocurrió, osó negar al Señor 3 veces estando ahí. ¿Cómo Pedro lo hizo? Y eso me daba una indignación. Y el Espíritu Santo me dijo en mi corazón: tú a mí también me has negado. Y no solo 3 veces, muchas. Y yo dije: oh, wow, ¿cómo yo te he negado? Y él me dijo: cada vez que puedes hablar de mí y no lo haces, me estás negando. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y créeme que esa palabra golpeó mi corazón y aprendí o estoy aprendiendo a no juzgar por lo que simplemente los hechos me muestran. Nosotros podemos juzgar que terrible, Saulo asesinaba, pero tú puedes estar haciendo lo mismo que estaba haciendo Saulo en ese momento. Porque Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama.
si tú no estás trabajando para el reino de los cielos, es posiblemente que estés trabajando para tu propio reino. Y si no estás recogiendo para el reino de los cielos, estás desparramando. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Esta palabra es una palabra de exhortación a la iglesia. Realmente, aquellos que conocen o que han oído la palabra durante un tiempo y ya la palabra no está produciendo cambios en sus vidas. Porque me gustaba lo que decía un pastor, decía esto: la palabra, cuando tú la recibes, te mata algo y te resucita algo. Mata algo de ti, tuyo, ¿cierto?, de la naturaleza caída, y resucita algo de Cristo en tu vida. Mateo 5, 21 al 22 dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, fatuo quiere decir estúpido, tonto, aún ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. Piensa. Cuando la palabra de Dios es fuerte e imperativa, no nos gusta mucho, nos sentimos un poco incómodos. Porque el Señor Jesús lo que estaba diciéndole a las personas era que no se fijaran en la ley, sino en el corazón. Porque a veces personas dicen, yo hago esto, yo hago lo uno, yo hago lo otro, yo estoy bien, el resto está mal. Pero, ¿qué de tu corazón? Decíamos, Saulo sí mataba, terrible, un asesino. Pero ¿qué cuando tú hablas mal de la gente? Cuando hablas mal del hermano, cuando hablas mal de un ministro de Dios, cuando hablas mal en contra de la novia de Cristo, que es la iglesia, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que nosotros podemos asesinar gente con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia. Y ahí ya no nos gusta la palabra, es demasiado fuerte. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, hubo momentos en que habló palabras fuertes. Jesús les dijo a la gente, en algún momento les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de ser mi seguidor. Y la gente le dijo: uy, no, este ya se volvió caníbal, mejor nosotros nos vamos. Y les dijo: ustedes me persiguen es porque los alimenté, pero no porque quieran cambiar el corazón. Estoy parafraseando lo que Jesús dijo. Y se volvió ante los discípulos y les dijo: ¿y qué? ¿Ustedes también me van a dejar? Y Pedro dice una de las frases que ha golpeado mi corazón y que me ha atravesado y que me ha ayudado en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, cuando vienen muchos cuestionamientos y preguntas. Y Pedro dijo: Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y lo que le estaba diciendo Pedro era: aunque no entendamos muchas cosas de las que digas, creemos que en ti está la verdad. Y que solo las palabras que tú tienes dan vida a nuestro corazón. Mira, con tus acciones y comportamientos y palabras puedes estar trayendo muerte a los que creen en Jesús. Y peor aún, creyendo que tú estás bien y que los que están mal son los demás. Hoy en día ha venido un enfriamiento sobre los hijos de Dios. Y eso me aterra mi corazón. Hemos corrido fronteras y hemos corrido límites. Hemos creído que lo que estaba mal ya no está tan mal. Y lo que estaba bien, pues estaba realmente un poco mal. ¿Cómo te lo digo? A veces nosotros preferimos andar con personas que desagradan a Dios y permitimos que esas personas juzguen a quienes son hijos de Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Nosotros debemos tener un celo por los asuntos de Dios. Y cuando digo un celo, no es que destruyamos todo lo que se esté alejando de Dios. No, amemos a las personas. Pero en cuanto al pecado, nosotros no podemos tolerar el pecado en nuestra vida. Porque el pecado es extremadamente destructivo. Y déjame decirte, el pecado no solo es destructivo, sino que también contamina, contagia. Jesús dijo: Padre, oro no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a andar en medio de tanto mal que nos empezamos a contaminar. A mí no me cabe en la cabeza cómo una persona puede admirar y seguir a una persona que no conoce al Señor. Y admirar su estilo de vida, alejado del amor de Dios. Y llamándose hijo, sigue a aquellos que no conocen al Señor, que no tienen una vida piadosa. Y con eso me estoy diciendo entonces que nosotros no podemos relacionarnos, podemos hacerlo, pero que hay en tu corazón, porque eso dice mucho. Dice la Biblia que nosotros nos complacemos en la verdad y nos gozamos en la justicia, mas no en la injusticia. Si nosotros volvemos a este punto,
a la vida de Saulo, yo quiero recordarte que tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Eres el templo vivo del Dios vivo. Ahora, déjame ponértelo de esta forma, porque a veces pensamos que la iglesia son las 4 paredes donde nos congregamos, y eso no es la iglesia. La iglesia eres tú y soy yo. Y si las personas quieren conocer a Dios, en el lugar donde se encuentra Dios es en el templo. Y si tú y yo ahora somos templos vivos del Dios vivo, quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué están viendo los demás? ¿Qué están viendo las demás personas que estás haciendo con el templo de Dios? ¿Qué estás haciendo con este templo? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Qué clase de Dios les estás mostrando a las demás personas a través de tus actitudes, tus palabras? ¿Será que les estás mostrando un Dios de pecado que consiente las obras que dan a luz la muerte? ¿Será que estás mostrando el correcto Jesús que caminó aquí en la tierra? Porque a veces nosotros nos quitamos el estándar de Jesús y decimos, no, eso fue Jesús, pero acuérdate que nosotros hemos venido hablando durante la semana, en las mañanas, en la conexión virtual, que tú fuiste reconciliado por Dios y que el objeto de la reconciliación con Dios es para llegar a que tú seas como Cristo es. Tú y yo nunca nos vamos a poder quitar el estándar de Jesús de nuestra vida. Él es nuestra plomada, Él es nuestra medida. Es fácil medirme con lo que hace el hermano, es fácil medirme con lo que hace mi esposa, con lo que hacen mis hijos, con lo que hacen los demás. Porque ahí yo me voy a sentir que no soy tan malo. Pero cuando me mido con Cristo, la cosa es diferente. Porque solo cuando te mides con Cristo vas a poder crecer, vas a poder ver tu verdadera realidad, en vez de estar mirando la vida de los demás. Y siempre se ha dicho esto: cuando tú apuntas y señalas a alguien, 3 dedos te están señalando a ti. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que mostremos al mundo, al Dios real, al Dios vivo, que la gente vea en nosotros templos vivos, templos genuinos. ¿Qué pensarías tú si en el lugar donde ustedes se congregan hicieran fiestas, parrandones, hicieran un poco de locuras ahí? ¿No criticarías diciendo, ¿y el pastor por qué deja hacer esto? Y yo te digo una cosa, y tú sí permites en tu vida que se hagan fiestas, parrandones en tu corazón, en tu mente, permites malos pensamientos y cosas que no deben estar ahí. No se te olvide que lo que se hace externamente es por lo que hay adentro. Y estamos nosotros siendo llamados a ser una iglesia de fuego en este tiempo. Estamos llamados nosotros a resplandecer aún más en medio de las tinieblas. Por eso te digo, esto es una palabra de exhortación y de cambio. Recíbela en tu corazón, no te defiendas. Y si has de defenderte, deja que sea Jesús en tu interior el que te defienda. Porque es necesario a veces enfrentarnos y ser confrontados con una palabra que nos mueva a cambio. A veces las palabras de Dios van a producir una tristeza en nuestro corazón. Pero como decía Pablo a la iglesia, decía, me alegra que estas palabras hayan producido tristeza en ustedes por un poco de tiempo, pero los llevó a arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de comportamiento, un cambio genuino. Y para poder seguir avanzando en esto, yo quiero que nos introduzcamos en la vida de Pablo, en ese momento switch, en ese momento camino a Damasco. Y se encuentra en Hechos capítulo 9 versículos 1. Y eso que apenas voy comenzando. Abróchese el cinturón, póngase el cinturón de seguridad, ¿cierto? Espiritual, porque el viaje apenas comienza. Hechos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 19. Y después de leerlo voy a detenerme en algunos versículos y vamos a avanzar hasta cierto punto y en 8 días vamos a retomar. Hechos capítulo 9 versículos 1 al 19. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así se les llamaba a los seguidores de Jesús en ese tiempo, los del camino. Posteriormente en la región de Antioquía fue que se les llamó de una manera despectiva como cristianos, y se les llamaba como estos cristianos, como estos cristos pequeñitos. Y de ahí es que nosotros somos conocidos como cristianos. Dice, o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Gloria a Dios por esos siervos que responden: heme aquí, Señor. Y él le dijo, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya terminé de leer. Ahora vamos por partes. Como les decía, cuando comencé el mensaje, lo vamos a dividir en dos. Hoy vamos a avanzar hasta el versículo 6 y vamos a analizar de qué se trata este camino a Damasco. Y en los versículos 1 y 2 volvemos a leer, dice: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí vemos que Saulo se disponía a hacer lo que ya se le había vuelto su estilo de vida. Él creía que estaba con Dios, y que Dios consentía lo que él hacía. O sea, él pensaba que lo que estaba haciendo estaba dándole gloria a Dios. Saulo tenía una imagen distorsionada de Dios. Escúchame muy bien, porque es posible que tú y yo, o en algún momento de nuestra vida hayamos tenido una imagen distorsionada de Dios. Es decir, Saulo estaba sinceramente equivocado. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado sinceramente equivocados? Y el hecho que seamos sinceros no quiere decir que estemos en lo correcto. Y así como Saulo, nosotros podemos estar sinceramente equivocados y pedir una autorización mental. Escúchame muy bien, porque aquí voy a utilizar un juego de palabras, pero te voy a llevar a un punto. Nosotros como Saulo podemos estar pidiendo una autorización mental a las personas que conocen a Dios, y aquí está entre comillas, para hacer cosas malas. Cosas que en el fondo sabemos que no están bien, pero con la autorización de ellos nos atrevemos a hacerlas aunque estén mal. Pablo iba y pedía a los directores, ¿cierto?, de las sinagogas. Él pedía autorización para ir y hacer cosas malas, sacar a las personas de sus casas y traerlas a la cárcel, y aún matar y asesinar. Y tú y yo podemos estar haciendo lo mismo, pero mentalmente. ¿Cómo nosotros podemos estar pidiendo autorizaciones mentales? Déjame decirte esto. Es cuando decimos: sí, pero este lo hace, yo lo voy a hacer porque este lo hace. O yo lo voy a hacer porque pues el pastor lo hace. O este pastor lo hace. O mis papás lo hacen. O los otros lo hacen. No seamos tan religiosos, eso no tiene nada de malo. O decimos: hoy en día eso es normal que todos lo hagan.
Y esa autorización mental es un autoengaño. Cuando nosotros argumentamos las cosas que sabemos que no debemos estar haciendo, viendo lo que los demás están haciendo, que sabemos en el fondo de nuestro corazón que no es lo correcto. Y voy a esperar que el Espíritu Santo te hable ahí al corazón. ¿Cuántas veces tú no te has puesto a fijar te has fijado en la vida de lo que están haciendo otros y que tú lo empiezas a hacer sabiendo que lo que están haciendo no es correcto? Lo que están haciendo los de las sinagogas, los que coordinaban las sinagogas o dirigían las sinagogas, no era correcto. Pero Saulo quería satisfacer lo que estaba haciendo, pidiéndoles a ellos autorización para poderlo hacer. Y a veces pueda que tú y yo no vayamos a esas personas que están haciendo lo incorrecto, sino que en nuestra mente decimos, ay, pero si él lo hace, yo lo hago. Eso no tiene nada que ver. Y te voy a decir algo, tú puedes tener familiares que dicen conocer al Señor y están haciendo las cosas de la forma incorrecta. Y tú lo sabes por el Espíritu. Y no puedes escudarte que como ellos lo hacen, tú también lo vas a hacer. El Espíritu Santo te ha hablado del corazón. Y no puedes seguir en un error. Pueda que ellos estén sinceramente equivocados, pero tú no lo estás. Saulo perseguía y encarcelaba a los cristianos. Y tú puedes estar persiguiendo y llevando a la cárcel al cristiano, al seguidor de Cristo que hay en ti. ¿Cómo? Al que adentro de ti quiere obedecer a Dios y hacer su voluntad, pero poco a poco lo estás llevando a la muerte. Y eso ocurre cuando permites que tus deseos humanos se impongan a tus principios y valores espirituales. En ti, dentro de ti hay un ser espiritual. Dentro de ti hay un espíritu que desea, anhela hacer la voluntad de Dios, leer la palabra. Hay alguien dentro de ti, ¿cierto? Tú eres un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Y que a ese cristiano que hay en ti que desea hacer la voluntad de Dios, cuando tú te pones a hacer las cosas que no debes hacer, soltarle rienda suelta, y como dice la palabra, a esa vieja manera de vivir, a ese viejo hombre, estás matando a ese cristiano que hay en ti. ¿Cómo? Haciendo que tu conciencia se empiece a encallecer. El diablo manipula a los que se creen cristianos para matar a los cristianos. Y también los usa para mantener alejados de Cristo a quienes aún no lo son. Como lo decía antes, a través del testimonio. Y por eso es que a través del testimonio tú puedes estar alejando a la gente que dice, ah no, si esos son cristianos, pues yo mejor no voy a ninguna iglesia. ¿Qué tal? Y por eso es que la gente dice, ah, esos cristianos son una mano de hipócritas, esos cristianos, y etc. Tú sabes mejor lo que yo estoy diciendo acá. Ahora, avanzando un poco más en los versículos 3 al 6, dice así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te debes dar goces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira aquí dice estos textos bíblicos que lo que primero vio Saulo fue una luz que lo rodeó. Vio a Jesús. Solo después de verlo cayó a tierra. Pero ¿qué significa caer en tierra? Y yo quiero aclarar aquí alguna cosa. Algunos dicen Saulo se cayó del caballo, y eso ha sido tal vez una discusión de muchos años, en donde algunos, pues la Biblia no menciona que Saulo fuera en un caballo. Tú nunca lo vas a encontrar. Algunos dicen que era un recorrido más o menos de entre 200 y 250 kilómetros. Y entonces lo más lógico era que él fuera en un caballo y que él era una persona preeminente. Lo que quiero decirte es que no te enfrasques en eso. Lo verdaderamente importante es que cayó a tierra. Porque ¿qué significa caer en tierra? Significa humillarse. Él se humilló. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer que hay alguien superior. Reconocer a Jesús no solo como un profeta más, como algunos dicen, es un profeta más. Es reconocer a Jesús no solo como Salvador, sino también como Señor. Y esa fue una de las preguntas que le hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y le dieron varias respuestas. Y después Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Esa es la pregunta que Jesús
te quiere hacer hoy? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y ahí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de que Saulo de Tarso fue rodeado por la luz, cayó a tierra, es decir, se humilló, reconoció, él oyó una voz que le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Le dijo que estaba haciendo lo que no era correcto y eso lo confrontó. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero decirte algo, lo siguiente. Si tú miras en contexto, la intención de Pablo era, de Saulo, era perseguir a los cristianos, perseguir hombres y mujeres. En ningún momento dice que él estaba persiguiendo a Jesús. Pero quiero decirte algo, cuando alguien persigue a los hijos de Dios, Jesús lo toma personal. Jesús mismo dijo, bienvenidos porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel me visitaste, ¿cierto? Y preguntaremos, ¿cuándo lo hicimos? Y Jesús dice, cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, cuando tú persigues un creyente, un cristiano, Jesús lo toma personal. Ten cuidado. Ten cuidado porque tal vez no dimensionas. Cuando hablas mal de un hijo de Dios, Jesús lo está tomando personal. Pero quiero decirte algo, cuando tú bendices a un hijo de Dios, cuando tú lo estás bendiciendo, Jesús también lo toma personal y eso es una bendición. Hebreos 3, versículos 15 al 19, dice así. Porque recuerda esto, mientras lo buscamos, Hebreos 3, 15 al 19, el contexto es este. Pablo, Saulo, en ese momento escuchó la voz de Jesús y estuvo atento. Dice la Biblia, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y yo quiero decirte, si hoy el Señor te está hablando, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Permita que Él te hable. Porque el verso 16 al 19 dice esto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y yo quiero decirte que la incredulidad en este tiempo no te gobierne. No permitas que empezaste este tiempo de cuarentena en fe y poco a poco vayas menguando y que entres en incredulidad. A veces debes tener cuidado, y vuelvo a repetirlo porque esto del Espíritu Santo es una alerta que tiene en mi corazón y tengo que hacértela. Cuando tú empiezas a escuchar palabra aquí, palabra allá, palabra aquí, palabra allá, uno y otro y otro y otro y otro y otro, a veces te estás vacunando contra lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarte a tu corazón. A veces es mejor saberse un versículo y profundizar en él y hacer lo propio que saberse todo un capítulo y no hacer ni siquiera un solo versículo. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que no escuches mensajes, al contrario, yo me alegro que en este tiempo estás escuchando mensajes de la palabra, que estás abriendo tu corazón a la palabra. Lo preocupante es cuando no estás profundizando en lo que dice la palabra de Dios, sino que estás permitiendo que llegue una serie de información a tu vida y que no produzca transformación. No permitas que de esta forma entre incredulidad en tu corazón y te endurezcas. Pero entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Y aquí en Hechos capítulo 9, versículos 5 a 6 continúa diciendo que hay dos preguntas claves que Saulo hizo. Y la primera pregunta clave está en el versículo 5 y dice así. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esta pregunta implica rendirse. Es reconocer a Jesús como Señor. O sea, Jesús ya no era alguien más. Era el Señor de Pablo. Él reconoció que él era alguien superior. O sea, Pablo en ese momento le rindió su corazón a Cristo Jesús. Lo reconoció como Señor. Y estaba dispuesto a hacer lo que él le dijera a través de su palabra. Ahora, solo cuando tú, escúchame muy bien, porque algunas personas tienen un problema de identidad y este mundo está sufriendo un problema de identidad.
porque algunas personas están creyendo otras personas. Y lo digo con todo el respeto, pero en este mundo hoy en día los hombres están creyendo mujeres y las mujeres están creyendo hombres. Pero la verdadera identidad que Dios da es solo cuando tú puedas encontrarte con Jesucristo. Porque cuando tú te encuentras con Él vas a encontrar tu origen, y tu origen es el que te va a dar a ti la identidad, no tú mismo. Porque nosotros podemos ser engañados. Hoy en día podemos pensar una cosa y mañana pensar otra. Pero cuando tú te encuentras con tu hacedor te dice quién eres tú. No es al contrario. Por eso es que para poder ser yo quien yo quiera ser, el mundo lo que hace es quitar al hacedor del medio, desvirtuar su palabra, desvirtuar quién Él es y que Él no existe y que Él no es nadie para yo poder hacer lo que yo quiero. Y eso es una vanidad arrogante, eso es un egoísmo. Pero cuando tú te encuentras con tu hacedor, con la fuente de quién es Él, vas a poder encontrar tu verdadera identidad. Él es el que te va a decir quién eres tú. Conocer a nuestro Padre nos da identidad. Toda persona en la faz de la tierra, aunque haya sido huérfano, en algún momento quiere saber quién es su papá. ¿Y sabe por qué es necesario que lo sepa? Para poder tener una identidad clara. Ahora, sabemos que hay padres biológicos y hay padres que engendran. Hay padres biológicos o que engendran, o hay padres por adopción. Y lo importante es que hay una paternidad sobre tu vida, porque eso es lo que te da una verdadera identidad. Entonces, solo cuando Saulo estaba haciendo las cosas que pensaba que estaban bien, encontró a Jesús y lo recibió como Señor, él ya pudo encontrar su identidad. Esa es la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Una vez tú encuentras tu identidad, vas a saber lo que tienes que hacer. Una vez conociendo a Jesús, vamos a saber qué quiere Él que nosotros hagamos. ¿Qué mejor que el autor de la vida nos diga cuál fue el propósito con el cual nos creó? Y aquí encontramos la segunda: propósito. Entonces, cuando tú conoces a Jesús y rindes tu corazón a Jesús, vas a encontrar tu identidad, vas a encontrar a tu hacedor. Él te va a decir, a través de conocerlo a Él, vas a saber quién eres tú. Y lo segundo, sabiendo quién eres tú, tu vida va a cobrar sentido y va a cobrar propósito. Porque eso que nos enseñaron en el colegio, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, es una vida sin sentido. Pero cuando tú entiendes que hay un hacedor que te hizo, que te ama y que tiene propósitos para tu vida, cambias. El día que yo entendí, porque de acuerdo a la historia que se corre en mi familia, es que mis papás tuvieron a mi hermana mayor, a mi hermano Alonso. Después, al cabo de 8 años, dijeron: oiga, tengamos otro niño. Nació Mario, y de repente me dicen el colado, yo que me colé ahí. No me estaban planeando, no tenían que yo viniera en los planes, y tal vez tú te identificas con esto, de que tal vez no fuiste un hijo, yo no voy a decir no deseado, sino que no fuiste un hijo planeado. Llegaste, tal vez por tu culpa tus papás se tuvieron que casar, o tal vez no se casaron, o simplemente llegaste al mundo. Y eso a veces nos da un sentimiento de desventaja, pero yo quiero decirte algo. Cuando yo entendí que yo no nací por un descuido de mis papás, sino porque Dios tenía una época y un momento para que yo naciera, eso me dio propósito y sentido de vida. En ese momento yo me sentí amado por el cielo. Entendí que estaba aquí en esta tierra con propósito, y yo quiero transmitirte eso. No importa si aparentemente a los ojos de los hombres fuiste un accidente, no fuiste planeado, fuiste rodado, te digan como te digan, ¿cierto? El colado, el rodado, el cuncho, qué sé yo, como te quieran decir. Tú naciste por voluntad, no de carne ni de sangre, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando encuentres esa fuente, vas a poderle preguntar: ¿por qué me creaste? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me pusiste en esta familia? De pronto no entiendes tus papás cómo te criaron, pero Dios, te aseguro que siempre ha estado y estará allí. Él es el único que puede dar propósito y sentido a tu vida. También quiero mencionar algo muy importante en el versículo 5, donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice el versículo 5, permítame leérselo otra vez, dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y continuadamente le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quiero explicarte de qué se trata, o qué Jesús quiso decirle con dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Porque esta es una declaración que Jesús le hizo a Saulo y le estaba resumiendo en unas pocas palabras la vida que él había tenido. Para esto tengo que explicarte que cuando se araba, estaba en un proceso de arar la tierra. Un aguijón era un palo largo que tenía una punta muy filosa y era usado para que el buey que era amarrado al sistema cierto con el cual se araba pudiera ser direccionado, porque los bueyes son muy fuertes y a veces ellos se vuelven tercos y necesitan ser pullados para que ellos caminen y no se desvíen por el camino que el agricultor ha trazado para arar la tierra. Se lanzaba y picaba las piernas posteriores del buey con el aguijón hasta que el buey cooperaba. Obviamente cuando el buey estaba cooperando no había necesidad de pullarlo. Esencialmente Saulo era el buey y Jesús era el agricultor. Saulo fue terco. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús aguijoneaba a Saulo a través de la iglesia, de lo que estaba haciendo la iglesia, del mensaje de salvación, del mensaje de amor y reconciliación de Cristo, pero Saulo más odiaba a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Dios le estaba hablando al amor a Saulo, pero Saulo empezaba a dar cosas. Cosas es dar patadas hacia atrás, ¿cierto? En contra de ese aguijón. Ahora solo imagínate esto. Cuando el agricultor aguijonea al animal, no lo hace para herirlo. Y lo hace de tal manera para persuadirlo. Pero cuando el animal manda patadas hacia atrás, por la misma fuerza e impulso de su rabia y de su incomodidad, se lastima a sí mismo con el aguijón. Y esto era lo que le pasaba a Saulo. Entre más perseguía a la iglesia, su odio se incrementaba y su dolor se aumentaba. Entre más perseguía a la iglesia, se daba cuenta que él no podía hacer lo que él quería en ellos, que ellos no negaban a Jesús, sino al contrario, ellos se mantenían firmes y hasta oraban por él. Ahora, algo es posible que hoy te esté aguijoneando a ti en tu conciencia. Es posible que hasta hoy hayas estado dando cosas contra el aguijón, que Dios te haya estado mostrando su amor, su palabra, a través de las personas, a través de lo que Él dice de ti, pero en tu rebeldía se está dando cosas y lo que está saliendo es lastimado. Hay algo que de pronto estás haciendo que ni siquiera te deja tener una conciencia en paz. Y yo te digo, Dios te está direccionando, Él está queriendo direccionar tu vida hasta el día de hoy. Y este mensaje es porque Él te ama. A veces este mensaje puede verse como un aguijón, como una incomodidad. Yo espero que tú hayas esperado hasta este momento y que sigas viendo este video, que no hayas claudicado, porque sé que a veces no es fácil encontrar esta palabra, o es fácil ser tentados a pensar que es para alguien más, pero no, esta palabra sí es para ti. Y que estés viendo a través de esta palabra cómo Dios te ha venido aguijoneando en amor para que cumplas el propósito con el cual Él te creó. Y que tú a partir de hoy dejes de dar cosas y patadas contra el propósito que Dios te está llamando. Una vez pasó esto, a Saulo lo entraron en Damasco, dice la palabra de Dios, que él quedó sin ver y lo entraron a Damasco para recibir las instrucciones que Jesús tenía para su vida. Tal vez esta cuarentena, quiero decir, en esta cuarentena Jesús te entró en Damasco. Es el lugar donde Él quiere hablarte a tu corazón, escudriñar tu corazón, sacar todo lo que no debe estar ahí y darte un nuevo sentido y un nuevo propósito. Estamos en un tiempo switch, todo cambió. Y tal vez ese es el Damasco que Dios quería que estuvieras para que prestaras atención a Él. Yo te aseguro que en este tiempo has escuchado más palabra de lo que has escuchado en años. Yo te aseguro que en este tiempo tal vez te has sintonizado y te has sincronizado tanto con la iglesia que sin ir un solo día no has dejado de congregarte. Y ese es el Damasco en el cual Jesús te quería entrar. Tú ibas a un Damasco donde estaban tus planes, tus proyectos, tus sueños, ibas tranquilo, pero al encontrarte en estos tiempos, en esta cuarentena con Jesús, Él te quiere entrar a un Damasco donde te encuentres con Él. Si hoy reconoces que has estado dando cosas contra el aguijón en alguna área, puede ser en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu área emocional, en tu área sentimental, has querido hacer siempre lo que has querido hacer, con la relación con tus hijos, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, hoy es tiempo de reconocer
y de rendirte al Señor y decirle: Jesús, yo estoy dispuesto a caer en tierra para escucharte y que tú seas mi Señor. Y no quiero terminar ahorita. Yo les voy a pedir el favor que cantemos una canción mientras oramos y mientras reflexionamos en el corazón. Pero no quiero cerrar esta transmisión sin darte la oportunidad que yo tuve hace 19 años de conocer a Jesucristo. El mejor día de mi vida, el día en que literalmente caí en tierra y me encontré con el amor de Dios. Y mientras de mi corazón, y yo percibí esa presencia tan hermosa, salían todos mis pecados de todo lo que yo había hecho. Yo no podía expresar palabras porque estaba muy quebrantado, pero venían a mi mente los pecados, y cada vez que venía un pecado que yo había cometido, algo que había ofendido a Dios, algo que me había ofendido a mí, algo que había ofendido a mi familia, en ese momento yo escuché una voz en mi interior que me decía: te amo. Y entre más lo decía yo, desde mi interior decía: yo hice esto, yo hice lo otro, me decía: te amo. Ese fue mi camino a Damasco. Ese fue mi switch, mi momento switch, donde todo acabó y algo nuevo empezó en mi vida. Y te voy a pedir el favor de que si tú hasta ahora no le has entregado, no le has rendido a tu corazón a Jesús, lo hagas. El mundo se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo, y la vida de todo ser humano se divide entre un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo más triste es que algunos van a vivir solo en un antes de Cristo y no van a tener un después de Cristo por el orgullo de su corazón. Y yo te animo hoy a que caigas en tierra como lo hizo Saulo y reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si esa es tu posición, yo te pido el favor que hagas esta oración conmigo y digas: Padre Celestial, hoy reconozco que Jesucristo es tu Hijo, y yo abro mi corazón para que Él venga a vivir en Él. Y te pido, Padre, perdón por todos mis pecados. Gracias porque hoy reconozco que Jesús es tu Hijo, que fue a la cruz, que murió, fue sepultado y que resucitó dentro de los muertos para darme vida juntamente con Él. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, y que me llenes con tu Santo Espíritu para a partir de hoy caminar de una forma agradable a ti. Dice la palabra que si tú has hecho esta oración, Jesús ha venido a vivir en ti. Si has sido genuina de corazón y lo has confesado con tu boca, eres una nueva criatura. Como le pasó a Saulo, y vamos a ver dentro de 8 días qué fue lo que ocurrió después. Tú has nacido de nuevo por reconocer el señorío de Cristo sobre tu vida. No solo que Él es el Salvador, sino tu Señor. Y quiero invitarles a todos los demás que nos están escuchando y nos están viendo. Si tú eres un hijo de Dios y sabes que has estado dando cosas contra el aguijón, que el Señor te quiere llevar a un lugar, ¿cierto? Y que tú no has querido obedecer, oremos juntos, cantemos esta canción. Tú sabes cómo orar. Entonces te animo a que cantemos esta canción y le demos gloria a Dios. Y mientras cantamos esta canción, tú puedas hablar con tu Padre y que le digas de corazón: a ti me rindo, a ti me rindo, Jesús. Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Ríndete al Señor ahí donde estás. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Te rindo mi vida. Rinde tu matrimonio.
Te quiero conocer, más de ti conocer. Y déjame decirte lo siguiente. Saulo tenía planes. Él iba camino a Damasco. Pero cuando se encontró con Jesús y se humilló a los planes de Jesús, Pablo ya no siguió llevando personas a la cárcel, sino que empezó a dar vida a los muertos. Dios lo utilizó de tal forma que Saulo le cambió el nombre a Pablo. Y Pablo fue el que escribió el 70% más o menos de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pablo fue utilizado en las manos de Dios para transformar el mundo gentil, es decir, los gentiles, los que no pertenecían al pueblo judío, de los cuales tú y yo pertenecemos. Cuando tú permites y te humillas en ese camino a Damasco, Dios te da un nuevo Damasco, y es su voluntad, sus propósitos, que son mucho más grandes que los tuyos. Por eso Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Ponle tu nombre ahí, de ti, yo voy a ponerle el mío. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Edgar, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene planes con tu vida, Dios tiene planes con tu corazón. La clave es que Jesús sea tu Señor, para que Él te dé un propósito nuevo, un sentir nuevo. Reconcíliate con Él, abraza la reconciliación, y a partir de hoy, escucha, no endurezcas tu corazón, sino manténlo hambriento y sediento de su presencia y de su palabra. Gracias, gracias Padre, te doy por los que nos están viendo. Te pido, Espíritu Santo, y yo te voy a pedir el favor como una última cosa: pon la mano sobre tu corazón y déjame orar por ti. Padre, yo te pido por tus hijos, para que hoy enciendas un fuego diferente, un buscarte diferente, un humillarse diferente, un buscarte con todo el corazón, y que traigas avivamiento a esos corazones, una nueva relación, un nuevo viento fresco en una relación contigo. Espíritu Santo, llénanos de tu preciosa presencia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Solo una cosa más: alguien tuvo una fractura en estos días, y yo vi como el Espíritu Santo lo estaba sanando. Cree tu restauración. Él lo va a restaurar completamente, contrario a lo que digan los médicos, y vas a ver la gloria de Dios. Te mando un abrazo gigante, bendiciones, y quedamos conectados. Un abrazo.